Bienvenidos a esta nueva clase virtual. En este caso es una clase asincrónica en el cual vamos a tocar los temas de potencial eléctrico, trabajo eléctrico y la ley de Gauss. Bien, comenzando con el resumen de siempre, vamos a dar una corta introducción en el cual vamos a comenzar con el concepto del potencial eléctrico. En muchos de los ejercicios que vamos a ver más adelante, incluyendo los de electrodinámica, vamos a hablar de la diferencia de potencial, que básicamente es la diferencia de potenciales eléctricos en diferentes puntos que tengamos, en este caso un punto B y un punto A, que en la gráfica podemos denotar fácilmente, tomando como referencia un punto donde el potencial es cero, asumiendo que la distancia a nuestro punto B, imaginamos que es infinito. Como está en el denominador, obviamente se va a hacer todo esto cero. Y nos va a quedar que el potencial de A es igual a cero. Por lo tanto, el potencial eléctrico de una carga puntual Q a cualquier distancia R de la carga va a ser el potencial eléctrico es igual constante K. Ya la conocen, es la constante que tiene un valor de 9 por 10 a la 9. El valor de la carga Q que está siendo afectada por el potencial eléctrico y la distancia que está siendo separada hasta nuestro origen de nuestro campo eléctrico. Bien, aquí ya hablando un poquito de potencial y relacionado al trabajo también. La anterior clase que hemos podido tener, hemos utilizado el concepto que el trabajo es igual a la fuerza por distancia, que tiene una misma analogía que en la parte de la mecánica, ¿no? Que hemos visto, que han debido revisarlo en el prefacultativo y en física 100. Bien, pero en este caso ya tenemos que relacionarlo a lo eléctrico. Para un campo eléctrico constante, el campo eléctrico por la distancia de separación, según eso, va a ser equivalente a la diferencia de potencial o al potencial eléctrico. Sabemos por concepto que el campo eléctrico, este campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la distancia. Reemplazando esto obviamente en esta ecuación, ¿no? Vamos a tener que en la parte de arriba nos va a quedar fuerza por distancia y eso es trabajo sobre carga, ¿ya? Entonces eso es el trabajo, una fórmula general que siempre se la conoce del trabajo. El trabajo es igual a la carga por diferencial de potencial, ¿ya? Esa es la formulita que más se maneja. Ven, aquí tenemos de cómo surge toda esa parte. Las unidades aquí las vamos a tener, obviamente el potencial eléctrico o diferencial de potencial va a estar en voltios, el trabajo en Joule sobre Coulomb, que eso equivale a voltios. Aquí ya tenemos el diferencial de potencial, que es igual al trabajo sobre la carga, y esto es igual a menos el campo eléctrico por la distancia. Ya, mucho varía del signo de la carga, en este caso positiva, para definir si el trabajo eléctrico va a ser negativo o positivo, ¿ya? Mucho va a depender de eso. Y en este caso nos dice, para mover una carga positiva desde la placa inferior a la placa superior requiere trabajo y se aumenta el voltaje. En este caso tenemos nuestra carguita que está pegada en una placa negativa y queremos que se acerque a la carga positiva, ¿ya? Para eso necesitamos una diferencia de potencial para realizar ese trabajo y nos permite obviamente definir el desplazamiento de la carga. Bien, para este caso vamos a ahora introducir algo de la ley de Gauss, que nos dice la ley de Gauss relacionado a la ley de Coulomb.
Tenemos el flujo eléctrico, que nos dice que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por diferencial de área. Todo eso en una integral cerrada, ¿ya? La integral cerrada básicamente nos dice que está interactuando en una superficie cerrada, ¿ya? Y por eso se hace el concepto de integral cerrada, ¿ya? Aquí nos dice que el campo eléctrico y el diferencial de área son paralelos en cualquier parte de la superficie. También nos dice el campo eléctrico es constante en cualquier lugar de la superficie, por lo tanto este obviamente va a salir de la integral y vamos a tener una integral cerrada por diferencial de área, que eso directamente va a ser el área, ¿ya? Esto equivale a la carga que va a estar obviamente en la parte interior que va a generar el campo eléctrico y el coeficiente de permitividad en el vacío, ¿no? En aquí vamos a tener para este caso específico, que es una superficie gaussiana esférica. Sabemos que el área de una esfera es 4pi r cuadrado. Entonces, ya teniendo eso, pasamos a dividir. Nos va a quedar esto, que el campo eléctrico es carga sobre 4pi epsilon sub 0 y r al cuadrado. De esta parte, agrupando esto, tenemos una igualdad a la constante k. Como ya tenemos eso, reemplazando la constante k, nos va a quedar aquí la ley de Coulomb, ¿ya? Así es como se relaciona la ley de Gauss con la ley de Coulomb, ¿ya? Y nos permite también aprender de mejor manera cómo es el comportamiento en esta superficie gaussiana, ¿ya? Porque generalmente en muchos libros lo que vemos que nos dicen, aquí está la carga positiva, el campo eléctrico es así, ¿no? Es radial en todos los puntos, todos los sentidos, ¿ya? Pero la forma más correcta a la distancia que queramos determinar, en este caso una distancia r, el campo eléctrico va a ser constante a lo largo de toda esta superficie gaussiana. Lo mismo sería si nos graficamos una frontera para esta carga que obviamente genera un campo eléctrico. Y esa frontera naranja que he dibujado debería estar a una misma distancia para tener una similitud y relacionar con la ley de Gauss. Bien, en este caso nos va un concepto también fundamental, es que la carga puntual hace un flujo positivo que obviamente es hacia afuera, paralelo y con el mismo sentido a nuestro diferencial de área. En caso de que la carga puntual sea negativa, el campo eléctrico que se genera generalmente es hacia adentro, pero nuestra diferencial de área siempre va a ser hacia afuera, ¿no? Y han de vivir en la parte de cálculo. Bien, entonces vamos a comenzar con este ejercicio que está relacionado al campo eléctrico. Nos dice una partícula de carga Q y masa M se dispara con una velocidad inicial v sub 0 desde el punto A mostrado en la figura en dirección perpendicular al campo eléctrico que producen las placas de un condensador de longitud L. Determinar el ángulo de salida de la partícula cargada cuando abandona el campo eléctrico. Bien, aquí ya tenemos nuestro esquemita. Aquí tenemos la carga, está partiendo de manera perpendicular al campo eléctrico. Las líneas verdes son el campo eléctrico. Y me trato de dibujar un esquema de cómo va variando. Es algo parabólico, pero por motivos de gráfica aparece otra forma, pero tiene que ser un poco paralelo, ¿ya? Entonces nos está pidiendo el ángulo con el cual está escapando, es decir, en esta parte nos está diciendo que queremos saber ese ángulo. Le vamos a colocar un ángulo alfa, ¿ya? Nos pide ese ángulo alfa y eso es lo que tenemos que determinar. Para comenzar con esto, siempre es importante, incluso en estos casos,
realizarse un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces vamos a comenzar con eso. Aquí tenemos nuestra carga que tenemos ahí. Y lo que estamos realizando es un diagrama de cuerpo libre. Ya, entonces para esta parte nos dibujamos las fuerzas. Siempre vamos a iniciar con el peso, que siempre va a existir. Y en este caso, como tenemos una carga positiva, esta tiende obviamente a ir hacia la carga negativa, ¿no? Conjuntamente con el campo eléctrico. Por lo tanto, se va a generar una fuerza del campo eléctrico, ¿no? Que nos está pasando eso. Entonces tendríamos esas dos fuerzas, la fuerza del campo eléctrico y la del peso. Ahora tenemos que definir en qué sentido se está moviendo. Dibujamos y colocamos que la aceleración está en ese sentido. Por lo tanto, ahora sí aplicamos los conceptos de dinámica. En este caso es dinámica sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, ¿no? Ya teniendo eso, vamos a tener que la fuerza de nuestro campo eléctrico menos el peso es igual a la masa por aceleración. Ya tendríamos eso inicialmente. Lo que vamos a definir es ahora cada variable. Sabemos que el peso es igual a la masa, nos da en este caso que es m minúscula por la gravedad, ¿no? Ese es el peso. Ahora que no tenemos la fuerza del campo eléctrico, está dada por concepto que el campo eléctrico por la carga. Entonces esa es la fuerza del campo eléctrico, ya es conceptual esa formulita. Ahora sí vamos a pasar a reemplazarla, ¿no? Entonces la fuerza del campo eléctrico es el campo eléctrico por la carga que está pasando a través de él, menos la masa por gravedad, que va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Ya? Mientras tenemos esto, no sabemos cuál es la aceleración. Así que eso es lo que tenemos que determinar ahora. Todo lo demás ya estaría dado como dato, ¿no? Así que vamos a hacer una analogía inversa, ¿no? De la forma parabólica que se está formando. Y aquí nos vamos a hacer nuestros ejes. Ya, entonces vamos a tener eso hasta aquí, digamos, va a recorrer. Que tiene que ser esa distancia a la cual va a llegar, ¿no? Aquí lo voy a señalar, la parte en la cual está saliendo, ¿no? Entonces, hasta ahí, toda esa distancia debería cumplirnos la longitud de las placas, que sin equivocarse directamente es L, ¿no? Entonces lo estoy haciendo la parte parabólica más notoria para que se note. Y como hemos dicho, vamos a hacer una analogía en el cual vamos a tener una aceleración, que en este caso no es como de la gravedad, ¿no? Que generalmente analizábamos con eso. Entonces, ya partiendo de eso, no tenemos esta alturita. Esta alturita de aquí no sabemos, no tenemos de dato. Sí tenemos la longitud. Mientras vamos a calcular a qué equivale la aceleración. Obviamente tenemos también un dato importante que nos dice que tenemos la velocidad con la que está partiendo, ¿no? La velocidad con la que está partiendo. Y eso es todo. Entonces, analizando por ejes, eso ya es muy básico de cinemática. Eje X. De nuestro eje X directamente va a ser la velocidad es igual a la distancia, en este caso es L sobre tiempo, ¿ya? Lo que siempre nos interesa cuando analizamos algo parabólico es nuestro tiempo, que va a ser longitud sobre velocidad inicial.
Eso tenemos respecto a nuestro eje X, respecto a nuestro eje Y que vamos a tener aquí. Para nuestro eje Y, analizamos en este caso longitud, porque eso es lo que tenemos que relacionar. Puede ser en función a la altura o al tiempo, en este caso de caída, ¿no? Entonces con eso vamos a iniciar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. En este caso la aceleración nos hace incrementar la velocidad sobre tiempo. No tenemos de dato la velocidad inicial, en este caso me estoy equivocando, vamos a colocar prima, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial prima? Esto ya de cinemática deberían ubicarlo. La velocidad inicial prima tiene el sentido hacia abajo, ¿no? Que me graficaron en esta parte, si no me han podido seguir, es esa. Entonces, como sabemos, no tiene una velocidad inicial de caída porque está yendo perpendicular inicialmente, así que esto es 0, ¿ya? La velocidad final entonces, la velocidad final es, bueno, la aceleración nos interesa, aceleración es igual, para este caso va a ser la velocidad final prima sobre y el tiempo, ¿no? Aquí podemos ya reemplazar lo que tenemos ahí arriba, velocidad final prima sobre la longitud sobre la velocidad inicial. De aquí nos va a quedar que nuestra aceleración va a ser la velocidad inicial por velocidad final prima sobre la longitud. Y ya tendríamos, mientras eso, ya tenemos esa parte de nuestro, lo que estamos buscando, la aceleración, ¿no? Ahora, voy a borrar esta parte. Solo lo que nos interesa lo voy a dejar. Esto aquí lo voy a colocar. Ya. Ahora, lo que tenemos es una función, una relación de la aceleración en función a la velocidad inicial, que eso es de dato, nos da, pero esta velocidad final es lo que no tenemos, eso es lo que tenemos que relacionar. Así que ya nos vamos a la parte gráfica de aquí y decimos la velocidad, digamos, de salida, ¿no? Digamos, eso se descompone por cinemática, ¿no? Se descompone en la velocidad inicial que no varía en el eje X y la velocidad final prima que está en este caso, ¿no? Esa sería la velocidad final prima y la velocidad inicial es la que no va variando, ¿no? La que está en el eje X. Ya, lo que nos interesa también, hemos dicho que queremos determinar el ángulo, que es este. Este es nuestro ángulo alfa, eso es lo que queremos determinar. Sacando una relación en nuestra grafiquita, tangente de alfa es igual a la cateto opuesto, en este caso es velocidad final prima, sobre velocidad inicial. Eso ya estoy sacando de la gráfica. Vamos a encuadrar para que se note lo que vamos a utilizar ahorita, eso y la aceleración, ¿no? Todo eso vamos a reemplazar en nuestra ecuación que tenemos inicialmente. Entonces aquí se repite, se repite el campo eléctrico por la carga menos masa gravedad es igual a la masa, en este caso, por aceleración. Sabemos que la aceleración es velocidad inicial sobre longitud, para que se vea mejor, sobre longitud, por, vamos a tener velocidad final prima, pero eso es velocidad inicial por tangente de alfa, perdón. Tenemos eso y ya está, ¿no? Esto, velocidad final prima, le he reemplazado aquí, que es el valor,
y la aceleración obviamente era todo eso, ¿no? Ya, entonces ya casi para concluir esta parte de, bueno, este ejercicio, vamos a despejar tangente de alfa. Si despejamos nuestra tangente de alfa, nos va a quedar tangente de alfa. Lo haremos más pequeñito porque no nos va a entrar así, ¿no? Listo, ahí ya se va a notar. Ya, entonces vamos a tener que tangente de tangente de alfa es igual, que nos va a quedar, la longitud sobre masa velocidad inicial al cuadrado, y un paréntesis el campo eléctrico por la carga menos masa gravedad, ¿no? Eso es lo que nos queda por el momento. Lo que nos interesa realmente es alfa, ¿no? Entonces vamos a reemplazar directamente alfa vamos a colocar arco tangente de, en este caso, longitud sobre masa velocidad al cuadrado, paréntesis, campo eléctrico, carga menos masa por gravedad. Y ya tenemos nuestro resultado final, que es lo que nos interesaba encontrar, ¿no? Que era el ángulo alfa con el cual está saliendo después de ese recorrido entre las placas, ¿no? Bien, ese es nuestro primer ejercicio. Ahora, lo que vamos a analizar es determinar, en este caso, de nuestro circuito que tenemos aquí, como inciso A el potencial y como inciso B el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí nuestro inciso A. Nuestro inciso A tenemos ahí que tenemos que determinar el potencial. Ya, el potencial para las cargas puntuales va a ser muy facilito. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una carga puntual, el potencial de esas cargas puntuales va a ser igual directamente la constante K, la carga que está afectando sobre la distancia de separación, ¿ya? Entonces eso directamente, ya por concepto, es para nuestras dos cargas puntuales. Para la parte que vamos a tener un poco conflicto va a ser para esta parte, la que tiene un arco de circunferencia, ¿ya? Para esta parte comenzamos siempre dibujándonos un diferencial. En este caso nuestro diferencial lo voy a colocar aquí. Ahí está nuestro diferencial, que siempre va a cumplir con que estamos tomando una diferencial de arco, estamos tomando que tiene una diferencial de carga, y para variar, si lo graficamos la parte de esa circunferencita, vamos a tener que esta parte, que esto me he colocado, tiene un diferencial, en este caso de θ, lo vamos a colocar de un ángulo θ, ¿ya? Es un diferencial de ángulo también que tenemos ahí. Y de todo esto resulta que vamos a obtener aquí, bueno, creo que no está paralelo, tiene que ser paralelo a lo que estamos dibujando. Ahí vamos a tener un diferencial de campo eléctrico, ¿ya? Eso es por esa parte al momento. Ahora lo que también tenemos que realizar es la descomposición. Ya hemos visto en la anterior clase, si se dan cuenta, aquí lo voy a dibujar rapidito.
tenemos esta parte curva y aquí tenemos nuestro punto, ¿ya? Estamos ahorita dibujando a la mitad de un eje, ¿ya? Que tiene esta parte de aquí y esta parte unas longitudes iguales, ya no varía. Ahora, esta parte de aquí va a generar un campo eléctrico ahí, E1, ¿ya? Y la parte verde que me estoy dibujando va a generar un campo eléctrico 2, ¿ya? Pero como tiene la misma longitud y la misma carga, la misma densidad de carga, esas cargas se anulan, ¿ya? Por simetría. Entonces, no directamente vamos a decir el campo eléctrico es cero, ¿ya? No nos va a dar ese resultado directamente. Lo que sí tenemos que saber que vamos a tener un campo eléctrico en el eje Y. Eso es lo que sí nos va a quedar. Y va a ser la suma del campo eléctrico de esta parte más la de esta parte, porque tienen el mismo sentido de actuación, ¿no?, que va a ejercer ahí. Por lo tanto, eso es lo que nos interesa aquí. Además me iba a esta parte. Ya, entonces voy a dibujarme aquí con este verde. Aquí vamos a dibujarnos estas partes. Lo que nos interesa realmente va a ser el diferencial del campo eléctrico en el eje Y, ¿ya? Eso es lo que nos va a interesar. Ahora, ya teniendo ese análisis, vamos a arrancar primeramente con el análisis de potencial, ¿no?, que es lo que nos interesa. Para casos de diferenciales, el diferencial de potencial es igual a la constante K, diferencial de carga sobre la distancia, ¿ya? En este caso nunca va a variar la distancia que va a estar separada. Lo que sí, el diferencial de carga, ¿ya? Para eso, el diferencial de carga, aquí no he copiado, nos decía que la densidad lineal de carga está dada por ρ. Entonces, ρ es la densidad lineal de carga, que es el diferencial de carga sobre el diferencial de longitud, que en este caso es la de la parte de circunferencia. También sabemos que el diferencial de la longitud de nuestra circunferencia, una parte, es el radio por diferencial de θ, ¿no? El radio por diferencial de θ. Esos conceptos ya del curso prefacultativo inclusive. Ya, entonces pasando a reemplazar, nuestro diferencial de potencial va a ser igual a la constante K. Diferencial de carga vemos que es ρ por diferencial de la longitud, ¿no?, de la circunferencia. Pero en este caso va a ser R diferencial de θ, ¿no?, que es lo que estamos reemplazando sobre R. Teniendo eso, vamos a simplificar R con R y vamos a pasar a esta parte. Nuestro diferencial de potencial va a ser constante K, ρ diferencial de θ. Dándonos nuestros intervalos, esto va a ir de 0 hasta nuestro potencial eléctrico de la parte de la semicircunferencia, lo voy a colocar. Y en este caso, nuestro diferencial de nuestro ángulo θ va a ir desde 0 hasta 2 alfa, ¿no? 0 y de 2 alfa. Reemplazando, nos va a quedar que el potencial eléctrico va a ser K por ρ 2 veces alfa, ¿no? Eso es lo que nos va a quedar respecto a esa parte de la semicircunferencia. Ahora, para determinar el potencial en el origen va a ser igual a la sumatoria de los potenciales dados, ¿ya? Vamos a tener para esto el potencial de nuestra carga más el potencial de nuestra otra carga más el potencial de nuestra parte semicircular, ¿no? Bueno, de nuestro arquito.
Entonces tenemos que velocidad inicial es igual a K por Q sobre R más KQ sobre R más 2 veces K rho por alfa, ¿no? Entonces de aquí vamos a obtener finalmente que nuestro potencial en el origen va a estar dada por, podemos despejar K, ¿no? Vamos a tener K, bueno, podemos despejar 2 veces K, nos va a quedar dentro Q sobre R más rho por alfa, ¿no? Y eso es lo que nos queda como resultado de nuestro inciso A, nuestro potencial en el origen. Para continuar, ¿qué estoy haciendo? Para continuar con nuestro otro inciso, nos dice ahora que tenemos que determinar nuestro campo eléctrico en el origen. Para eso vamos a borrar todo esto. Listo. Y como ya les he dicho, solo vamos a tener un campo eléctrico en el eje Y, por simetría, ¿no? En caso de que hubieran tenido diferentes longitudes de la parte de la circunferencia, por ejemplo, en aquí hubiera estado más largo, hubiera generado un campo eléctrico más grande que el que se restaría, y sí habría una resultante con un del plano cartesiano en el plano 2, ¿no? Bien, pero no es el caso, así que vamos a hacer nuestro inciso B, diciendo que nuestro diferencial de, en esta parte no hemos colocado también, en aquí, obviamente desde su centro hasta esta parte va a ser tita, ¿no? Eso no he colocado, ya, eso ya está. Tita siempre varía, lo colocan al centro de su diferencial, en este caso es aquí, digamos, y en ahí está nuestro tita. Nuestro diferencial de tita es para relacionar la parte de la circunferencia. Ya, ahora nuestro diferencial de campo eléctrico en Y va a ser igual a nuestro diferencial de campo eléctrico por, en este caso, como está medido nuestro tita I, ese tita se repite aquí. Ese va a ser nuestro ángulo tita. Entonces, para este caso, vamos a relacionar con coseno. Coseno de tita. Para nuestro coseno de tita, vamos a reemplazar el diferencial del campo eléctrico. Diferencial del campo eléctrico en Y es igual. Diferencial del campo eléctrico es K. Diferencial de carga sobre R al cuadrado por coseno de tita. Ya. Tenemos eso. El diferencial de carga ya hemos hecho hace rato. Vamos a reemplazar directamente. Eso ya hemos colocado hace rato. Diferencial del campo eléctrico en Y es la constante K, coseno de tita, sobre R al cuadrado. Diferencial de carga, eso es lo que hace rato hemos relacionado, que es rho por el radio por diferencial de tita, ¿no? Eso es lo que teníamos. Respecto a todo esto, lo que estoy señalando equivale a nuestro diferencial de carga. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a señalar los que son constantes. Tenemos que K es constante. La distancia, en este caso, el radio está dado con minúscula, eso nos vamos a confundir si no. Esto es minúscula por, ¿ya?
Entonces aparte tenemos el radio es constante, este también es constante, coseno de tita va a ir variando, la densidad lineal es constante. Así que tenemos que pasar a extraer las constantes. Diferencial del campo eléctrico en Y es igual. Vamos a tener que K, ρ y R con R. En este caso vamos a simplificar esto con esto. Aquí nos va a quedar 1. Aquí nos va a quedar R. Coseno de tita, diferencial de tita. Tenemos eso. Integral, integral, 0, campo eléctrico en Y. Desde 0, y en este caso varía desde 0 hasta 2 alfa. 2 alfa. ¿No? Ya teniendo eso, el campo eléctrico en Y es igual K ρ sobre R por integral del coseno es seno, seno de tita, ¿no? Reemplazando de 0 a 2 alfa. Campo eléctrico en Y finalmente va a ser igual a seno de 2 alfa menos seno de 0. Seno de 0 es 0, por lo tanto va a ser K ρ sobre R por seno de 2 alfa. ¿Ya? Y eso es lo que nos queda respecto al campo eléctrico de nuestra parte circular, diría, ¿no? Ahora, respecto al de las cargas, eso hay que analizar. Es algo igual muy interesante a la hora de hacer este tipo de ejercicios. Ahí tenemos nuestros ejes. Aquí teníamos nuestras carguitas. Esta carga y esta carga. ¿Ya? Bueno, le haré una con azul para que se note. Ya, tenemos esa carga de azul que va a generar un campo eléctrico respecto al origen, obviamente, de esta parte. Campo eléctrico de nuestra carga Q. Como es vectorial el campo eléctrico, tenemos que respetar. Ahora, de nuestra carga naranja, igual hay un campo eléctrico hacia el otro lado, que tiene un mismo valor de carga, ¿no? Y el que hemos determinado ahorita, hace un momento, es este de aquí, que es el campo eléctrico en Y de nuestra parte circular, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante, como tienen el mismo valor de carga, estos se anulan porque es un campo eléctrico vectorial y solo nos queda como resultado el campo eléctrico de nuestra parte circular, ¿ya? Así que con ese análisis, para evitar hacer esos cálculos de sumas vectoriales, de la manera gráfica directamente sacamos ese resultado, ¿no? Que el campo eléctrico resultante es constante K, densidad lineal sobre el radio, ¿no? Por el seno de 2 veces el ángulo alfa, que es este, 2 veces del ángulo alfa, ¿no? Bien, este ha sido el ejercicio 2. Pasamos a nuestro ejercicio 3, que nos dice que mediante el criterio de la gradiente del potencial eléctrico, calcule la magnitud del campo eléctrico generado por una carga puntual. Ya, para este ejercicio tenemos que tener muy bien nuestro concepto de nuestro gradiente de potencial. No lo hemos visto en la introducción. Lo voy a colocar aquí. Nuestro campo eléctrico es igual al menos el gradiente del potencial. ¿Ya? El gradiente es esta parte que he colocado con el triangulito, ¿no? Ahí está, ahí se nota mejor. Yo creo que no. Ya lo vamos a hacer mejor. Ya, ahí está. Ahí se ve mejor. Ese es nuestro gradiente de potencial, ¿ya?
Nos dice que para nuestra carguita que tenemos ahí, tenemos que determinar el gradiente de potencial. Bien, entonces, iniciando con relacionar nuestro gradiente, vamos a colocar a qué equivale esto. Nuestro gradiente va a ser menos la derivada parcial respecto de x, coma, derivada parcial del potencial respecto de y coma, derivada parcial de nuestro potencial respecto de z. ¿Ya? Eso es nuestro campo eléctrico en función a los vectores, ¿no?, que vamos a tener ahí. Ahora, para poder resolver este ejercicio, tenemos que colocar nuestras variables de distancia en función a x y en función a y, ¿no? Lo que generalmente se hace para este ejercicio, nos damos desde el punto de partida hasta el punto que nos interesa, ¿ya? Y en eso vamos a decir que la distancia que nos separa, que los separa, ¿no?, en este caso va a estar una distancia y una distancia x, que al final vamos a reemplazar los valores reales, ¿no? Que esto va a ser la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por Pitágoras. Entonces tenemos eso. Y pasamos a reemplazar. Sabemos que nuestro potencial es igual a la constante k, la carga, sobre nuestra distancia de separación. Hasta nuestro punto P que nos interesa, nuestra distancia de separación, tenemos que el potencial es igual a la constante k, carga sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿No ve? Eso es el potencial eléctrico de la carga en función a las variables x y y, ¿no?, y el valor de la carga, obviamente. El campo eléctrico, por lo tanto, está dado por menos, reemplazando integral derivada parcial de respecto de xd, la constante k, la carga sobre, aquí vamos a tener raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a tener eso, coma, derivada parcial respecto de y, de lo mismo, k, la carga sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, coma, derivada parcial respecto de z, de lo mismo, ¿no? Pero como ya lo podemos predecir, todo es una constante y se va a hacer 0, más y al cuadrado. Ya, tenemos eso y lo tenemos que derivar, ¿no?, obviamente. Para derivar, eso ya lo dominan ustedes. Vamos a hacerlo un poquito más directo. Tenemos el valor negativo. Vamos a comenzar. Vamos a tener K, la constante. El valor de la carga es constante. Vamos a tener que es la parte inferior 1, lo vamos a dejar porque lo estamos convirtiendo la raíz a exponente, ¿no? Va a ser x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2. ¿No? Eso lo vamos a dejar aquí un ratito. Solo va a ser para nuestro análisis. Tenemos que ya copiar la integral. Entonces, obviamente hacemos de tener menos 1/2. La constante k, la de la carga. También nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos 1/2 menos 1. X al cuadrado más y al cuadrado menos 1/2 menos 1 va a ser menos 3/2. Lo que nos falta la derivada parcial, ¿no?, interna, que va a ser 2x. Bien, eso es lo que nos queda al momento. Lo vamos a borrar. Coma, lo mismo. Vamos a tener lo mismo. Va a ser menos 1/2
la constante K, carga x al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios por 2y en este caso. Y finalmente todo es constante en esa parte para z directamente 0. Ahora la parte en la cual vamos a pasar a simplificar. Este 2 con este 2 se nos va. 2 con 2 se nos va. Y lo demás ya lo tenemos, ¿no? Vamos a copiar ya en modo vectorial. El campo eléctrico resulta que es menos, con este menos también se va, nos va a quedar constante K por Q por X sobre, que nos va a quedar en la parte inferior, va a ser raíz de, bueno, no lo copiamos como raíz, directamente como paréntesis, X al cuadrado más Y al cuadrado a la menos 3 medios. Todo esto está en la parte vectorial de I. Más, en este caso va a ser más, porque ya estamos dejando actuar nuestro signo, ¿no? Más lo mismo, pero lo que sí varía es con y, constante K, Q, y, sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios. Aquí me estoy equivocando. No es menos 3 medios, es directamente 3 medios. Nuestra parte va a ser J en este caso. Y lo de Y ya no vamos a colocar, ¿ya? Para eliminar la parte vectorial, ¿no? Tenemos que primero factorizar. Bueno, primero factorizaremos. El campo eléctrico resulta que vacío. La constante K, la carga sobre, nos va a quedar x cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios. Y lo que estamos despejando, digo factorizando, más y j. Para eliminar para sacar el módulo, ¿no? Esto ya es parte de cálculo. Para sacar el módulo tenemos que sacar raíz y elevar al cuadrado, ¿no? Raíz y elevar al cuadrado de la parte que solo nos está interesando, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que, de la parte modular, el módulo del campo eléctrico va a ser, calculo, esto se mantiene por el momento, más y al cuadrado a la 3 medios. Aquí vamos a tener raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y así se eliminan las componentes vectoriales. Aquí podemos simplificar esto con esto. Y nos va a quedar en la parte inferior directamente 1, ¿no? 3 medios menos 1 medio nos queda 2 medios. Así que eso es 1. A ver, vamos a crear una nueva hojita nomás. Ya, vamos a borrar mientras lo que no nos interesa ya. Que no nos interesa ya. Ya, esto lo vamos a volver a copiar aquí. Ahora sí, el campo eléctrico había resultado que es la constante K, la carga sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Tenemos eso, pero de dato en la gráfica nos dice que x es igual a L y y es igual a L, ¿no? Era más para hacer la parte de derivaciones, ¿no? X es igual a L y y es igual a L. Entonces vamos a reemplazar eso más. Resulta que el campo eléctrico es la constante K, la carga sobre raíz de L al cuadrado más L al cuadrado.
De aquí vamos a tener que el campo eléctrico es igual a la constante K, la carga sobre, en la parte inferior nos va a quedar raíz de 2L. Y con eso habríamos concluido esta parte también de nuestro ejercicio, en el cual nos pedía el campo eléctrico, todo mediante el criterio de gradiente de potencial, que también es muy importante conocer eso. Bien, y por último vamos a terminar con este ejercicio, que nos dice que determinamos el campo eléctrico en el punto A, según el esquema de la figura. Es una esfera maciza que presenta el hueco que está en esta parte. Este es el hueco, la parte blanca, obviamente, ¿no? Eso es lo que tenemos que determinar, ¿ya? Para arrancar con esto, van a iniciar así. Lo vamos a hacer de manera gráfica. Primero, van a imaginar que tienen la esfera toda maciza. Y aquí tenemos el centro, ¿ya? En el centro asumimos que va a tener una carga, ya que esta va a generar un campo eléctrico en nuestro punto que nos interesa. Aquí vamos a tener un campo eléctrico de nuestra esfera maciza, que lo vamos a llamar 1, ¿ya? Ahora, para la parte hueca, van a imaginarse que es lo mismo, que digamos si genera de la misma forma un campo eléctrico, pero para este caso aquí obviamente vamos a tener su centro igual, que va a tener una carga prima, digamos, Q prima, ¿ya? Para esta igual hacia nuestro punto que nos interesa, que va a estar aquí nuestro punto A, si no me equivoco se llama, igual va a generar un campo eléctrico, pero este como no está generando, está quitando, es decir, va a generar un campo eléctrico 2 que va a ser opuesto al campo eléctrico que está generando, ¿no? Entonces finalmente en nuestra grafiquita, en nuestro punto A, aquí estoy dibujando nuestro punto A, vamos a tener el campo eléctrico que realmente se está generando, que es el campo eléctrico 1, y el que está restando del hueco, que va a ser el campo eléctrico 2, ¿ya? Así que el campo eléctrico total va a ser el campo eléctrico de nuestra esfera maciza, que es el 1, menos el campo eléctrico de nuestro hueco, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a determinar? En base a esto vamos a partir nuestro análisis. Y ahora lo que tenemos que aplicar ya no va a ser las fórmulas normales, sino tenemos que aplicar la ley de Gauss, que ya lo hemos visto en la introducción de esta clase. El campo eléctrico por el diferencial de área es igual a la carga sobre la permitividad en el vacío, ¿no? Esa es la ley de Gauss. Muchos ya la deben conocer. Ahora vamos a iniciar con la parte de la esfera maciza que estamos diciendo, ¿no? Así que vamos a extraer esto. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Aquí ya tenemos lo que nos está pidiendo. Queremos en este puntito que tenemos ahí, que es nuestro punto A, queremos saber el campo eléctrico, como les he dicho, partiendo de su centro. La distancia hasta ese punto está dado por el radio, ¿no? El radio está en minúscula, sí, en minúscula. Ya, aplicando la ley de Gauss, campo eléctrico que se va a generar, que hemos dicho, va a ser campo eléctrico 1, ¿ya? Ese es el que se nos está generando. Campo eléctrico 1, reemplazando en la ley de Gauss, el integral cerrada del campo eléctrico 1 por diferencial de área es igual a la carga. En este caso vamos a definir que tiene una carga con minúscula, lo vamos a colocar carga 1, ¿no? Porque es macizo, todo en sí estamos considerando va a tener una carga, ¿no? Completa sobre epsilon sub 0, eso no varía porque es constante. El campo eléctrico a lo largo de toda esta superficie va a ser el mismo, ¿ya? No va a variar para nada. Pero eso sí tiene que tener la misma distancia, ¿no?
en este caso el radio, ¿no? Va a ser todo E1. ¿Ya? Esto ya es más conceptual también. Así que eso va a ser constante. El campo eléctrico 1 por la integral cerrada del diferencial de área es igual a la carga 1 sobre epsilon sub 0. Bien, tenemos esto. Esto ya sabemos de aquí. Diferencial de área es la de la esfera, en este caso es una esfera maciza. Estamos analizando que no hay hueco, así que es 4pi radio al cuadrado, ¿no? Vamos a despejar nuestro campo eléctrico que nos interesa. El campo eléctrico 1 resulta que había sido la carga 1 de nuestra esfera maciza, 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí como un resultado parcial, que es el campo eléctrico en caso de que fuera una esfera maciza. Ahora tenemos que analizar nuestra parte de nuestro hueco, de la parte hueca, ¿no? Vamos a tratar de colocar a la misma distancia, ¿ya? Nuestro punto A en este caso debe estar a esta distancia, ¿no? En ahí va a estar nuestro punto A. Y como les he dicho, nuestro campo eléctrico que va a generar va a ser de restar, no va a sumar porque es un hueco. Campo eléctrico 2. Para nuestro campo eléctrico 2 tenemos unos datos de distancia hasta ese borde, y desde el borde izquierdo de nuestro hueco es radio, ¿no? Y el diámetro de este también es el radio, ¿no? Ya todo esto sacado de la gráfica general. Entonces, desde nuestro centro que nos interesa hasta este borde va a ser R medios. Y ahora la distancia total que nos interesa va a ser desde aquí hasta el centro de nuestra esferita, que eso va a ser 3 medios de R. ¿No ve? Eso es la distancia hasta nuestro punto A, es el radio, digamos, que va a generar desde nuestro origen, nuestro centro de nuestra esfera huequita, que va a ser esta parte, ¿ya? Desde ahí va a generar un campo eléctrico que va a restar una distancia de 3 medios de R, ¿ya? Bien, aplicando la ley de Gauss nuevamente, decimos la integral cerrada del campo eléctrico 2, diferencial de área, es igual. En este caso, el hueco va a tener otra carga, no va a tener la misma que si fuera maciza. Epsilon sub 0. El campo eléctrico, como hemos dicho, va a ser constante a una misma distancia. Es decir, imaginariamente se nos está generando una esfera a lo largo de esa distancia de 3 medios de R, obviamente de nuestro centro, que es esta parte azul del hueco, ¿no? Así que en toda esta parte roja que estoy señalando, esa parte que es casi circular, ahí el campo eléctrico es constante en todos esos puntos. Así que, como nos interesa solo en ese punto, decimos que el campo eléctrico 2 es integral cerrada del diferencial de área, que es la carga de nuestro hueco sobre epsilon sub 0. Teniendo eso, el campo eléctrico 2 por 4pi r al cuadrado. Nuestro radio en este caso va a ser 3 medios de R. De R es igual a la carga 2 epsilon sub 0. Ya pasando aquí a reemplazar, nuestro campo eléctrico 2 es igual a nuestra carga 2. Aquí me estoy olvidando el cuadrado. Nos va a quedar ahí 9pi r cuadrado, ¿no? 9pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Ya lo pueden verificar.
pero es lo que sale, ¿no? Listo, ya tenemos los campos eléctricos. Ahora lo que necesitamos, lo que nos falta, es saber cuánto equivale esta carga de aquí y esta carga. Carga 1 y carga 2. Esto y esto no sabemos cuánto es, ¿no? Eso tenemos que determinar. Esto es lo que ya no nos interesa al momento. Los campos eléctricos los vamos a mantener. Lo que sí es que tenemos que determinar las relaciones de carga. Vamos a colocar aquí. Y esto también. Ya. Lo que tenemos que determinar es nuestras relaciones de carga 1 y carga 2. En este caso tenemos una esfera maciza que debería haber cumplido con nuestra densidad de carga volumétrica, que debería haber sido la carga, en este caso es 1, carga 1 sobre el volumen de 1, ¿no? Y para este caso, nuestra densidad de carga debería ser 2, que debería haber sido la carga 2 sobre nuestro volumen de 2, ¿no? Pero por concepto, como estamos analizando una similitud de cargas de densidades volumétricas, la densidad de 1 va a ser igual a la densidad de 2, solo queremos hallar una relación entre esas cargas. Por lo cual, vamos a reemplazar aquí que nuestra carga 1 sobre el volumen de esta carga, ¿cuánto sería? De la carga 1 solo va a actuar la parte maciza, ¿no? No va a actuar como parte hueca. Es que va a ser parte maciza, va a ser los 4/3 de pi r al cubo, menos, porque vamos a restarle el hueco obviamente, que el hueco tiene un radio de r medios, 4/3 de pi r medios al cubo, mientras es de la parte maciza. En aquí algo similar va a ser la carga 2 sobre el volumen de nuestra parte hueca, solo va a ser 4/3 de pi r medios al cubo. Bien, ahora por igualdades tenemos que igualar estas ecuaciones. Para eso vamos a ya eliminar esto. Estas gráficas ya no nos interesa. Ya, lo que nos interesa es esta parte. Vamos a colocar ahí. Y tenemos que extraer de aquí y de aquí. Tenemos que igualar directamente. Vamos a tener que carga 1. Ya. Ahora sí, carga 1 sobre 4/3 de pi r cubo. Vamos a copiar. Pi r cubo, vamos a despejar. R cubo. Nos va a quedar 4/3 menos. Ahí nos va a quedar 1/8, ¿no? 1/8. No, lo que estoy diciendo. Nos va a quedar un sexto. Un sexto. En la parte de abajo, la carga 2 sobre 4/3 de pi r cubo sobre 2 al cubo, ¿no? Va a ser un sexto. Pi r cubo sextos. Ahora, para facilitarnos y no estar copiando, esto vamos a borrar con esto. Vamos a simplificar, digo. Aquí vamos a hacer el artificio común por 2 por 2. Nos va a quedar 7 sextos. Y vamos a poder eliminar 6 con 6 con 6, ¿no? Nos va a quedar finalmente que la carga 1 había sido 7 veces la carga 2. Entonces ya vamos a tener esa relación. Esta relación de aquí, que nos dice que la carga 1 es 7 veces la carga 2, que la carga 2 obviamente es la de nuestro hueco, ¿no? Bien, esto ya nos ha ayudado a determinar las carguitas. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño.
Ahora, como les he dicho al inicio, el campo eléctrico va a ser el campo eléctrico de la parte maciza menos la del hueco. Eso vamos a concluir con eso. El campo eléctrico es igual al campo eléctrico 1. Va a ser carga 1, que es 7 veces carga 2. 7 veces carga 2, ¿no? Tenemos que colocar todo en función de la carga Q, ¿no? La carga Q que nos está dando de dato, si podemos apreciar, es Q1. La carga 1 que hemos dicho que es de la parte maciza es la carga Q mayúscula que nos da. Así que la carga 2 es igual a Q séptimos, ¿no? Eso reemplazando con el dato. Tal vez se están preguntando por qué. Es la carga Q de la parte maciza que nos está dando ahí, ¿ya? Entonces, reemplazando ahora sí, va a ser carga 1, que es la carga en sí, la que nos está dando. La carga mayúscula sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Menos la carga 2. La carga 2 en este caso es Q séptimos. Q séptimos sobre 9pi epsilon sub 0 r cuadrado. 9pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Ya. De aquí vamos a tener que podemos despejar Q sobre pi epsilon sub 0 r cuadrado. Lo que nos va a quedar va a ser un cuarto menos 1 sobre 63, ¿no? Eso es lo que nos queda al momento. Haciendo la suma, todo, vamos a calcular. Nos da que es el campo eléctrico. Va a ser igual a 59 Q sobre 252 pi r cuadrado por epsilon sub 0, ¿no? Pero para que sea un resultado no tan largo, el campo eléctrico vamos a convertirlo 0,234 carga sobre pi r al cuadrado por epsilon sub 0. Listo, con esto habríamos concluido este ejercicio que relacionaba a la ley de Gauss. Con esto habríamos concluido la clase de hoy. Cualquier duda que hayan tenido en el proceso de este video me la hacen saber, ya saben, a mi número de WhatsApp. Y nos vemos a la siguiente clase.